Tengan ustedes muy buenos días, amada Abbey Church, y a todos los que nos están mirando, escuchando el día de hoy. Para mí nuevamente reapareciendo aquí tras unas semanas de ausencia, muy gozoso por poder compartirles la preciosa palabra de Dios, ¿no? Lo perfecto que es la palabra de Dios. Muy contento y espero que ustedes también estén adelante de ello, de recibir este alimento espiritual que siempre nos fortalece, nos llena, nos bendice. Ahí donde están, pues cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para que esta palabra llegue con poder a nuestros hogares, a nuestros corazones. Dile así: gracias, Señor amado, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu preciosa palabra, abre nuestro entendimiento y que llegue a todo corazón, Señor. Gracias, papito lindo, te amamos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y continuamos con los temas escatológicos, ¿no? Haciendo un recordar, y pues hemos llevado ya mucho de escatología, y espero que estén repasando constantemente ello, porque ya saben que es muy importante conocer esta palabra para no ser engañados y para estar preparados, sobre todo nosotros que somos la última generación y que el tiempo del fin está cerca. Hoy día les he preparado una enseñanza también muy linda, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético de Dios, ¿no? Israel marca la pauta de lo que sucede en la humanidad. Israel marca la pauta del fin de los tiempos. Israel marca la pauta del tiempo final, del milenio, de la segunda venida de Cristo, del rapto, todo lo que sucede en Israel es muy importante conocerlo, porque nos indica lo que va a acontecer, nos indica sobre la profecía bíblica, ¿no? Recuerden que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Recuerden que la palabra de Dios es un libro escrito por pueblo de Israel, ¿no? Por hombres, grandes hombres de Dios, ¿no? Recuerden ustedes que el Salvador nuestro fue de Israel. Israel ha marcado, marca y marcará la pauta de la historia de la humanidad. Es muy importante conocer ello. Y así es que hoy día les traigo esto. Y quiero comenzar con un versículo que Jesucristo habló, estando pronto a padecer por nosotros. Y esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23 nos habla justamente de los acontecimientos ya de los últimos días de Jesús aquí en el planeta Tierra. ¿Recuerdan? Recuerdan que ya estudiamos Mateo 24 cuando Dios nos hablaba de lo que iba a ser la tribulación, nos alertaba al respecto. Y en el Mateo capítulo 23, el versículo específicamente de 37 al 39, nos dice lo siguiente, ¿no? Jesucristo, apenado, estoy seguro, por lo que iba a acontecer en Israel, decía, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque yo digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Definitivamente Jesucristo estaba profetizando sobre lo que iba a acontecer, ¿no? Una ruptura muy radical vino como consecuencia de haber desechado, ¿no? al Mesías, al Salvador. Y vino gracias a ello una oportunidad para nosotros, los gentiles, ¿no? Vino la oportunidad del plan de salvación extendido hacia el mundo entero. Aquí en este tiempo es donde se detiene el reloj profético para con Israel. Recuerden las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Aquí se detiene el reloj profético y comienza la dispensación de la gracia, la era de la gracia, la era de la iglesia, que ya hemos estudiado también, la cual estamos viviendo hasta nuestros días, hasta que venga el rapto, ¿no? Y ahí comience el último año del reloj profético para con Israel y la segunda venida de Cristo. Entonces, debemos saber que Israel entonces desempeña un papel muy importante en la predicción en cuanto al tiempo del fin en la palabra de Dios.
varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y va a desempeñar un papel fundamental en el plan de Dios en los últimos días. Es muy importante que nosotros los cristianos sepamos de historia de Israel. Siempre en la iglesia hemos inculcado el conocer sobre la historia de Israel. ¿Por qué? Porque justamente es algo que nos adentra más al corazón de Dios y es algo que nos previene en lo que estamos pasando y lo que pasaremos. Tenemos que estar conscientes de ello. Israel definitivamente cumple un papel fundamental en los tiempos del fin. Deben saber ustedes que Israel durante más de 1900 años no existió como nación, ¿no? Deben saber ustedes que justamente fue cuando Israel, alejado de Dios y no queriéndose arrepentir, se cumplieron las profecías de los profetas, el cuales decían, ¿no? Arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque si no serás castigado. Israel no hizo caso a estas advertencias y al final fue esparcido por el resto del planeta Tierra, ¿no? Bajo la conquista de los babilonios, de los caldeos-sirios, de los medios persas. Recuerden ustedes esto, ¿no? Este hecho es muy importante conocerlo, porque no hay ninguna nación en el mundo que se haya levantado frente a tamañas devastaciones, ¿no?, que tuvo Israel, producto, repito, de su pecado. Es así que Israel fue sometido bajo muchos gobiernos, ¿no?, desde los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, los ingleses, los franceses, árabes, que tomaron su territorio, ¿no?, desde hace ya, como les repito, casi 2000 años. Entonces, Israel era muy importante que permaneciera en los tiempos de fin, ¿no? Y esto era imposible hasta el año 1948. Hasta antes de esto Israel no tenía nación, seguía disperso por más de 90 países en el mundo, ¿no? Israel ya no tenía una sola lengua, había adquirido lenguas de los países donde se habían refugiado, ¿no? Y esto es sorprendente, ¿no?, en cuanto a la historia. El resurgimiento de Israel como nación es un hecho muy importante. Es una de las profecías más grandes cumplidas. Si tuviéramos que escoger una profecía que marca el tiempo del fin, que marca en verdad lo hermoso y exacto de la Biblia, es la profecía con respecto a que Israel iba a recobrar su territorio y a que Israel iba a ser levantada nuevamente como nación. Por más de 1900 años esto nunca se dio. Por más de 1900 años Israel estuvo destruida, su territorio estaba ocupado por muchos países y estaba disperso. Hasta 1948 yo me imagino que el diablo, los ateos y muchos agnósticos, muchos escépticos, muchas sectas se estarían burlando de la palabra de Dios, estarían burlando de Dios, porque ya habían pasado cientos y cientos de años, muchos siglos, y Israel no pintaba ya en el mapa mundial. Hasta 1948 estoy seguro que Satanás veía cumplida una victoria, según él, en cuanto a haber desaparecido a Israel del mapa, ¿no? Y hasta 1948 Israel estaba desaparecido del mapa. Pero ocurrió algo maravilloso, ¿no es cierto? La profecía que nos hablaba del resurgimiento de Israel son varias, ¿no? En Mateo 24 Jesucristo nos habló y nos dijo, ¿no?, del versículo 32 al 35 nos habla de la famosa parábola de la higuera, y él nos dice, la parábola de la higuera aprended la parábola, dice, ¿no? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí Dios, Jesucristo, sellaba
esta profecía diciendo: todo va a desaparecer, pero mis palabras se van a cumplir. Y aquí Jesucristo estaba profetizando lo que era el resurgimiento de Israel. Y justamente hablaba de los últimos tiempos. Y parafraseando Jesucristo, ¿qué cosa dijo? Porque recuerden que ya les estuvo hablando de los tiempos finales. De las guerras, de las pestes, de las hambrunas, de todas estas cosas. De lo que iba a acontecer en la tribulación, de lo que iba a acontecer antes de ello. Entonces Jesucristo acá parafraseando, digo, para que suceda esto, antes Israel va a retomarse como nación, y cuando ya hayan resurgido sus ramas y sus hojas broten, ahí deben saber que yo estoy cerca, la venida mía está cerca. Entonces, es así que el 14 de mayo de 1948, ¿no?, el Estado de Israel fue establecido nuevamente, ¿no?, después de constituidas las Naciones Unidas, ¿no? Israel fue la primera nación reconocida, ¿no? Entonces la higuera ha estado echando sus renuevos desde ese entonces, ¿no? La higuera, que siempre ha representado en la Biblia a Israel, está llena de renuevos, ¿no? Y a pesar de ser una nación joven, obviamente, imagínense 1948 recién, y a pesar de la continua oposición y ataque que tiene Israel, recuerden los enemigos que los rodean, Jesús dijo que cuando viéramos a la higuera de Israel llena de renuevos, deberíamos estar atentos porque la venida de Cristo está a sus puertas. Israel marca y es el reloj profético de Dios, porque lo que acontece con Israel es lo que va a suceder. Es alucinante esto, ¿no? Aún así, recuerden, ustedes deben saber de historia, ¿no? Y en historia es muy importante conocer, por ejemplo, la famosa guerra de los 6 días, ¿no? Israel fue atacada, ¿no?, en 1967, ¿no? Una vez Israel ocupó su estado y los israelitas de toda parte del mundo comenzaron a venir a su tierra prometida, pasados unos años, más de 15 años, los pueblos que estaban alrededor de Israel, Egipto, Jordania, Siria, le tenían odio, pues definitivamente odio, y ese odio no era nada menos y nada más odio impulsado por Satanás, ¿no? Que alentaba y arengaba a estas naciones de hacer guerra contra Israel y de desaparecerla completamente. Recuerden que el diablo no le conviene de que Israel esté presente en los tiempos finales, porque las profecías de los tiempos finales tienen que ver con Israel mucho, aparte de lo que estamos viendo. Uno de los últimos intentos, y digo los últimos porque van a seguir habiendo unos cuantos más según la profecía bíblica, que el diablo quiso exterminar a Israel, fue con esta famosa guerra de los 6 días, ¿no? Y en esta famosa guerra hubo un intento de aniquilación del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Fue declarada la guerra a Israel, ¿no? Fue declarada la guerra por sus enemigos que estaban al lado, como le dije, Egipto, Jordania y Siria, ¿no? Y esta guerra definitivamente cambió la historia del Medio Oriente hasta nuestros días, ¿no? Ya hace medio siglo, ¿no?, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó a todos estos países, ¿no?, específicamente a 3 frentes, ¿no?, a los ejércitos de Egipto por el sur, de Siria y Jordania, todo rodeado de tanques, ¿no? No fue un evento cualquiera, definitivamente, fue un evento en el cual quisieron desaparecer a Israel. El presidente egipcio definitivamente cantaba victoria, los egipcios, los de Jordania y Siria ya hacían fiestas celebrando el exterminio de Israel, ¿no? Definitivamente era un odio que hasta el día de hoy el enemigo tiene hacia Israel, porque fue el pueblo que ya les dije, nos proveyó de la Biblia, vino el Mesías a través de ellos y los grandes hombres que relata la palabra de Dios. El líder egipcio en ese entonces, Gamal Abdel Nasser, ¿no?, que tenía un odio tremendo, movilizó miles y miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí, ¿no? Y luego solicitó el retiro de las zonas de las fuerzas de paz que habían en la ONU ahí, ¿no?, que estaban desde 1957.
Entonces, el 22 de mayo, Israel bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, ¿no? Cerrando el único acceso que tenía Israel donde recibía petróleo, que en ese entonces su proveedor era Irán. Entonces le estaban haciendo un bloqueo económico tremendo y querían la aniquilación completa, ¿no? Los ejércitos de Egipto, de Siria, de Líbano estaban en las fronteras con Israel para enfrentarlos y tenían pues los superaban tremendamente en armamentos, en soldados. Era en verdad abismal la diferencia, tanto así que ya se cantaba la victoria de estos pueblos aledaños y el exterminio de Israel, ¿no? Para que tengan más o menos una idea, ¿no? Las fuerzas en combate que se emplearon, ¿no? Más o menos hubieron unos 240.000 soldados de Siria, de Jordania, Líbano, ¿no? Egipto, ¿no? Hubieron casi 1.000 aviones de combate, ¿no? Y más de 2.500 tanques de fabricación soviética para la destrucción, ¿no? de Israel, ¿no? Definitivamente era devastador y tendría que ocurrir un milagro para que Israel subsista esto. Y el milagro ocurrió definitivamente porque Israel derrotó a todas esas naciones poderosas, ¿no? Las superaban en dinero, en tanques, en soldados, en aviación. Pero el Dios de Israel, una vez más, cumpliendo sus promesas, los protegió y cambió la historia, el panorama en 1967, porque fue destruido totalmente, ¿no? Y Israel se fue hasta Egipto, tomó territorios del Sinaí, de Jordania también, de tal manera que el mundo árabe conoció el poder del Dios de Israel, y fue increíble esta derrota que sufrieron este frente árabe musulmán, que en verdad lo único que hicieron fue morder el polvo de la derrota y conocer el poderío que tiene Israel, y a partir de esa fecha Israel se ganó un respeto tremendo hasta nuestros días, ¿no? Hasta el día de hoy las naciones que los rodean los superan en número tremendamente, les tienen un odio total, pero no se atreven a enfrentarlo porque el poder que tiene Israel, que ya fue comprobado por sus ejércitos, pues es grande, ¿no? Israel es de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Entonces esta profecía de la restauración de la tierra prometida a Israel fue cumplida a cabalidad, ¿no? Y se ha mantenido a pesar de los esfuerzos del enemigo de destruir a Israel, ¿no? Definitivamente tiene que ver mucho la protección que tiene Dios para con Israel. Lo que sucede con Israel es muy importante que sepamos. Muchas de las cosas que tenemos que hacer, y ustedes tienen que tomar nota, escudriñar la Biblia, leer mucho de historia de Israel. Aparte de conocer la historia de Israel, tenemos que conocer muchas cosas que son importantes y que son proféticas. Por ejemplo, las fiestas judías son muy importantes conocerlas. Hoy, a grandes rasgos, ya habrá tiempo de especificar cada una de ellas, pero les voy a explicar a grandes rasgos qué tienen que ver las fiestas judías, por ejemplo, con el panorama profético. Tiene que ver mucho, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios estableció varias fiestas solemnes y sagradas para que Israel le honre a Dios, ¿no? Dentro de estas fiestas hay 7 que son las más importantes y las principales, y estas tienen un cumplimiento profético, ojo, ¿no? Deben saber ustedes que el calendario hebreo es totalmente diferente al calendario nuestro, ¿no? Es diferente. Y la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 17, nos hablaba en cuanto a que estas fiestas judías son sombra de lo que ha de venir, ¿no? Indicando que son la imagen de grandes eventos proféticos, de los cuales 4 ya se han cumplido, ¿no? Y faltan 3 por cumplirse. De estas 7 fiestas judías, 4 se han cumplido y 3 faltan cumplirse. Si 4 fiestas, las 4 primeras se han cumplido, ¿por qué no creer que se van a cumplir las otras 3 que faltan?
Esto es importante conocer, ¿no? Estas fiestas judías, si quieren adentrarse más en ello, están en Levítico capítulo 23, donde es relatado cómo Dios quería que el pueblo de Israel celebre fiestas para honrarlo a Él, ¿no? Entonces, son importantes, son muy importantes para la humanidad entera conocer de ellos, porque deviene un panorama profético, y obviamente fueron fiestas ordenadas por el Señor, y Él es su dueño, no nos olvidemos. Ojo, no fueron fiestas inventadas por los propios israelitas, sino fiestas creadas por Dios para honrarlo. Y estas festividades juntas forman este calendario profético de Dios, develando la figura más importante de ellas, que es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vamos a ver que en cada una de ellas, estas fiestas marcan un aspecto importante para el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Existen 7 fiestas importantes, y de estas voy a hablarles a grandes rasgos, ¿no? En orden cronológico. Estas 7 fiestas, que aparte de su observación anual en el judaísmo, de donde salió el cristianismo, ojo, son imagen de eventos trascendentales, de verdad, y proféticos, como dijimos. En Colosenses 2, como les mencioné, 16 y 17, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es muy importante, sombra de lo que ha de venir. Ahí nos estaba advirtiendo que son importantes conocer estas fiestas, porque viene un panorama profético de ahí. Son 4 fiestas que son de primavera y son 3 que son de otoño. Eso también es importante que lo sepan, ¿no? La fiesta del medio, esta es la famosa fiesta de Pentecostés, ¿no? Y ha sido cumplida con los creyentes del Nuevo Testamento, definitivamente. Jesucristo cumplió las primeras 3 con su vida, con su muerte y resurrección, ¿no? Vamos a ver cómo se dividen estas fiestas, y es importante que sepan esto, ¿no? Los días de fiestas anuales pueden ser divididos en 2 grupos principales, ¿no? En primavera y en otoño, ¿no? Las cuales están separadas por un periodo de tiempo. Como les dije, Jesús cumplió la primera parte de estas fiestas. Jesús cumplió todos los festivales de primavera, ojo, en las fechas exactas a las que Dios indicó que se debían cumplir estas festividades, ¿no? Todas estas fechas son históricas y también son proféticas, ojo con ello, ¿no? Todas estas fiestas nos llevan y nos enseñan de nuestro Mesías, del Salvador, de Jesucristo. Están enmarcadas dentro de un contexto agrícola, también deben saber esto, y todas nos enseñan sobre nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él mientras crecemos en el entendimiento divino. Vamos a desglosar estas fiestas a grandes rasgos. La primera fiesta es la famosa fiesta de la Pascua, o el famoso Pesach, ¿no? La Pascua o Pesach, la referencia está en Levítico capítulo 23 del 4 al 8, el cual el Señor decía: además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, ojo, los días oficiales para asamblea santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor, dice, comienza, ¿qué dice? A la caída del sol en el día 14 del primer mes. Dice, al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura, dice. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días, y durante este tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura, dice la palabra. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor, y al 7º día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Ojo con esto. ¿Qué cosa Dios manda con esto? Y también está revelado esto en Éxodo capítulo 12 del 7 al 8. Dice: y tomarás de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto.
Este significado de la fiesta de la Pascua o Pesach significa pasar por alto, ojo con esto, haciendo referencia al momento en el cual el ángel del Dios, el ángel que vino a exterminar a los primogénitos, pasó por alto las casas de los hebreos que estaban marcados los dinteles de su puerta con la sangre de un cordero perfecto, evitando así la muerte de los primogénitos cuando estaban en Egipto. Esto representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del cordero, ojo con ello. Esto es una imagen de un sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuando derramó su sangre por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado, salvándonos del poder de la muerte. Esta festividad de la Pascua es muy importante y Cristo la cumplió. En 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Corintios 5, 7 y 8 también dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes, dice, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, dice. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Es muy importante lo que nos dice Corintios. Este cumplimiento profético, ¿cómo se da? Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, recordemos esto, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió, expiró. La tradición judía dice que a las 3 de la tarde siempre comenzaba el sacrificio de los corderos de la Pascua, ojo, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, ojo, porque la sangre debería ser puesta sobre el altar, ojo con ello. Dice la palabra de Dios: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, 3 de la tarde. Jesucristo fue sacrificado, muerto en Jerusalén. Ojo, tierra escogida, ciudad escogida de Dios. Como había miles de animales por sacrificar por día, debía comenzar a las 3 de la tarde. Esto fue ordenado por Dios. ¿Y qué es lo precioso? Que el sacrificio de Jesucristo exactamente también sucedió a la hora que se sacrificaba el cordero en el templo, a las 3 de la tarde. En Juan 19:1 dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. La Pascua se preparaba el 14 del mes Nisan, ojo. La palabra de Dios que nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad. Y se menciona muchas veces ello. El Cordero que debería ser comido con hierbas amargas, ¿no? Y esto alude al amargo sufrimiento de Jesús por nosotros. Ojo, en Éxodo 12:46 nos habla que ningún hueso del Cordero de la Pascua debería ser quebrado, ¿no? Y así Juan 19:23 del 33 al 36 nos habla de que Jesucristo no se le quebró ningún hueso, contrariamente a los demás crucificados, ¿no? La palabra de Dios dice en Salmo 34:20: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. En Juan 19:36 dice: porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura, que no será quebrado ningún hueso. Entonces, de manera que podemos decir, como dijo Pablo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. En Juan 1:29, ¿qué nos dice? Dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Efesios 1:7, Dios es tan rico, dice, en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En Gálatas 5:1 dice: por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo, dice la palabra de Dios. Es muy importante
saber esto, esta festividad que se le fue dada a Israel, conmemorando cómo a través de la sangre de un cordero fueron librados de la muerte, Jesucristo la cumplió en el día exacto, en el mes exacto, en la hora exacta. Y Él es el cordero que fue inmolado y por su sangre nosotros somos librados del poder de la muerte. Recuerden ustedes que la muerte es una entidad poderosa que siempre tenía cautivo al mundo. Pero Cristo venció la muerte, por lo tanto nosotros no tenemos que tener temor a la muerte. La muerte no es sobre nosotros, ojo con ello. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros y no nos va a esclavizar. Cristo venció, y gracias a ese cordero precioso, esa sangre hermosa que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, nosotros ya no vamos a tener esa muerte eterna. La muerte no está sobre nosotros. Cristo venció a la muerte y nosotros también vencemos a la muerte, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esta festividad importante, por eso grábensela, la fiesta de la Pascua. Es muy importante porque fue declarada por Dios al pueblo de Israel, fue cumplida por Cristo para los gentiles, para nosotros, conforme las tradiciones que Dios había mandado cumplir. Entonces, a solo horas antes de comenzar la Pascua, en el año 33 de nuestra época, la Biblia nos confirma lo que dice Juan 19, 40 al 42. ¿Qué dice? De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. En lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Entonces Jesús se convierte así en nuestra Pascua, ojo con eso, completando el cumplimiento profético del Pesach, la Pascua, durante su crucifixión y muerte expiatoria. Entonces por esto es que Pablo escribe en Corintios 5:7 primera, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera festividad importante que es cumplida por el Mesías en primavera, Nisan 14. La segunda festividad, ¿cuál es? Que tiene que ver con Israel, fiestas con Israel, el reloj profético de Dios. La fiesta de los panes sin levadura, o la famosa Hag HaMatzah, ¿no? En hebreo. Fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzah. En referencia a esto nos habla en Éxodo 12, del 15 al 20, que dice: durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo día todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que ese mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celébrenla siempre, dice. Durante esos 7 días no debe haber ningún rastro de levadura en sus casas. Esta festividad, la segunda, también cumplida por Jesucristo, la fiesta de los panes sin levadura, se celebra el 15 del mes de Nisan, un día después de Pesach, de la Pascua. Ojo con eso. ¿Qué significa? Una semana comiendo panes y levaduras se recuerda cómo Dios sacó rápidamente al pueblo de Israel de manos de los egipcios. ¿Qué cosa representa para nosotros también? Limpiarnos del pecado y de la sepultura de Jesucristo. Ojo con ello. El cumplimiento, esto es una imagen definitivamente de ello, ¿no? El cumplimiento profético, ¿cómo se da? En esta ceremonia se ponía la levadura sobre una cuchara de madera, ojo, se envolvía en una tela de lino y se echaba al fuego. De esa misma manera Jesús fue puesto en un madero, ojo, y el pecado, la levadura, fue echada sobre él, ¿no? Jesús, que es el pan de vida. Jesús es el pan de Dios sin levadura, sin pecado. Él cumplió esta profecía a la cabalidad. En Juan 6:35 dice: Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás.
1 Corintios 5, 7, 8 dice, desháganse de la vieja levadura, dice, quitando a ese perverso entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Muy importante esto, muy importante que gracias a la sangre derramada por Jesucristo, fiesta de la Pascua, somos librados de la muerte, tenemos que vivir por ello en agradecimiento y en santidad. Y muy importante que nosotros no debemos vivir con esa vieja masa con levadura, que habla de nuestra vieja vida, de pecado, de carnalidad, sino una nueva vida sin pecado, sin levadura, que Cristo lo cumplió también por nosotros, muriendo en ese madero. Ojo con ello, la fiesta de los panes y levaduras también se cumple en nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que celebrarla? Pues con santidad, pues honrando a Dios, no pisoteando esa sangre que Jesucristo derramó con nosotros, siendo verdaderos hijos de Dios, manteniéndonos donde Dios nos sembró, predicando la palabra de Dios, amando, perdonando, haciendo obras espirituales, guardando testimonio en nuestras vidas como hijos de Dios y no dejándonos contaminar con el mundo y no tener miedo a la muerte, ni tener miedo a Satanás, ni tener miedo al mundo. Tenemos que confiar en ese Dios poderoso que cumplió a cabalidad cada una de las profecías. Y traemos a cotación justamente esto de Israel, el reloj profético de Dios, y mediante sus festividades, para que nosotros seamos más conscientes de quién es nuestro Dios, de cuán perfecto es, de cómo se cumplen sus profecías y cómo se van a seguir cumpliendo, de que estamos en tiempos finales, no estamos en tiempo para darnos vacaciones, no estamos en tiempo para dejar de buscar a Dios, no estamos en tiempo para dejar de orar, no estamos en tiempo para estar criticando, juzgando, peleándonos, no estamos en tiempo para renegar, estamos en tiempo para honrar a Dios, porque Cristo viene pronto. Estamos en tiempo para ser verdaderos hijos de Dios y no falsos, no ser apóstatas, no retroceder, no por ridiculeces a dejar a Dios, dejar las iglesias, no por ello. Tú que estás sembrado en una iglesia, permanece ahí porque Dios te puso ahí. Si te vas de ahí estás cayendo en apostasía, si te vas de ahí estás pisoteando la sangre de Cristo y definitivamente no vas a ser parte del reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cualquier persona que se atrevía a comer algo de levadura era separado, dice, del pueblo. Igual, cualquier persona que el día de hoy está en pecado y no quiere ser parte del pueblo de Dios va a ser separado y no va a estar presente en el rapto. Esto se va a cumplir a cabalidad y estemos siempre presentes en ello. Tenemos que ser santos. Entonces, el tiempo de cumplimiento durante la Pascua, en el año de la muerte de Jesús, día de su sepultura, se dio tal cual. Juan 19, 40 y 42 dice, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron a Jesucristo en un lino y en un sepulcro limpio. En la segunda festividad, mes de Nisan, 14 Pesach, 15, la fiesta de los panes y levadura. Vamos a la tercera festividad, que también es en primavera, que es la fiesta de las primicias. Tomen nota, fiesta de las primicias. La famosa fiesta de Yom HaBikurim, ¿no? Yom con Y, HaBikurim, doble K, ¿no? Esa es la fiesta de las primicias. La referencia la obtenemos en Levítico 23, del 7 al 14. ¿Qué dice? El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y se celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. 7 días. Al séptimo día, nuevamente, el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 kilos de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, aroma agradable al Señor. Además deberás ofrecer 1 litro de vino como una ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Esta fiesta se celebra el 16 de Nisan. Ojo, los primeros frutos, estos primeros frutos o primicias se presentaban en una ofrenda a Dios durante estas fiestas.
Dice, hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios, en agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, no se podía comer de la misma. Levítico dice, no comerán pan ni grano tostado. La fiesta, según lo que hemos leído, caía en el día después del Shabbat, del sábado, ojo. A partir de ahí se debían contar 7 semanas, 49 días, hasta llegar nuevamente al día después del Shabbat. Un día más, llegando, ojo, a 50 días. El cual obviamente venía la fiesta siguiente que vamos a ver, que es la famosa fiesta de Pentecostés o Shavuot, ojo. Entonces, el Pentecostés describe la fiesta del 50º día después de la Pascua. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, esta fiesta de las primicias caía domingo, ojo, porque ¿qué dice? El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Ojo con ello. Entonces, estos primeros frutos de primicia son una imagen de la resurrección de Jesucristo. Como el primero en la resurrección, por eso se recuerdan que es el primogénito de los muertos, recuerdan que ya vimos eso. Es el primero en la resurrección, en la primicia, prometiendo la resurrección de los santos, de nosotros, después de él, como está en 1 Corintios 15:20. Entonces, lo interesante ahora es que Jesús resucitó exactamente el primer día de la semana, domingo, ojo, el día después del Shabbat. Jesucristo resucita domingo. De ahí que nace también que nosotros los cristianos los domingos celebramos nuestro culto principal, ojo con ello. Entonces, siendo Jesús el primero de los muertos, 1 Corintios 15:20-21, ¿qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es, dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo venció la muerte, Él nos da resurrección y nosotros vamos a resucitar el día postrero. Entonces, Jesucristo resucitó en el día de las primicias. Ojo con ello. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 1 al 3, el primer día de la semana, muy de mañana, domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Cumplimiento obviamente se da con la resurrección de Cristo. Dice en Mateo 27, 52 y 53, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ya hablamos de esto, ¿se acuerdan? Entonces, estos hombres que resucitaron, lógicamente no regresaron a las tumbas, sino que ascendieron con el Señor Jesús, muchos dicen, ¿no? Para ser presentados en agradable primicia al Señor como los primeros resucitados, ¿no? En pocas palabras, Jesús llevó su gavilla de resurrección y presentó sus primicias al Padre. Ojo con ello. Entonces, definitivamente estos creyentes recibieron esta bendición, ¿no es cierto? De acuerdo entonces a esto, esta fiesta fue cumplida por Jesucristo. En 1 Corintios dice, mas ahora Jesucristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. En Romanos 11:16 dice, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son todas las ramas. Entonces, el tiempo de cumplimiento está entre el 15 y el 17 de Nisan. Recuerden, los cristianos los celebramos como el domingo, ¿no es cierto?, de resurrección. Entonces, es necesario que nosotros honremos a Dios con nuestra vida, con nuestra primicia. Por eso que en Abbey Church también celebramos primicias, trayéndole al Señor lo mejor de los primeros frutos, lo mejor de nuestras ofrendas, lo mejor que le podamos dar a Él. Esto es bíblico, esto es señal de agradecimiento, esto es señal de tener un corazón renovado, contento, ¿no? Hay millones de personas que justamente critican el dar en las iglesias, que los diezmos, que las ofrendas, que las primicias. Definitivamente esto conlleva un corazón amargado, un corazón tacaño, un corazón no dador. El cristiano es dador por naturaleza. El cristiano es dador por agradecimiento. El cristiano no se amarga cuando se pide ofrenda, diezmo para apoyar a la obra. No, el cristiano dice, amén, ahí estoy.
Recuerden ustedes, yo recordando esta prédica, yo me ponía a pensar cuán triste es la vida de muchos que dicen conocer a Dios. Si estuvieran presentes en los tiempos antiguos, cuando por ejemplo Dios mandaba estas fiestas y 7 días se celebraban rituales especiales y traer corderos y las gavillas y presentar y no trabajar, ¿qué sería de muchos cristianos de hoy en día apóstatas que se fueron y que son los que se encargan de criticar, de juzgar en vez de levantar la obra de Dios? ¿Qué sería? Estarían aburridos el primer día de estas fiestas. Se largaría y diría esto, Dios mío, esto no es para mí. Esto, qué aburrido, 7 días de qué aburrido entregar la gavilla primera, qué aburrido sacrificar un cordero, hay que escoger que sea puro. Eran 7 días de festividades, muchos más, aparte de 7 días, son muchas fiestas. Hoy en día hay muchos cristianos que solo por ir el domingo un par de horas se aburren. Hoy en día hay personas que por el hecho de pedir una ofrenda, se quieren ir a las iglesias porque mucho exigen. Por ridiculeces hoy en día las personas se van de las iglesias. Cuando Dios es un Dios santo, un Dios de santidad, que siempre ha pedido nuestra vida entera en sacrificio, nuestros compromisos, nuestros frutos. Días enteros Dios demandaba al pueblo honrarlo a Él. Y hoy en día por un día a la semana, muchos cristianos que ponen pretexto que mi trabajo, que esto, que el otro, y ya no quieren servir, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ayudar al prójimo. Es lamentable. Pero esto obviamente simboliza el corazón de las personas. Ojo, tenemos un Dios que no ha cambiado, es el mismo de ayer. Que hoy en día nosotros por ser gentiles no practicamos estas fiestas de 7 años, de 7 días, como el pan sin levadura, o el Pesach, la Pascua. Ojo con ello, ¿no? Pero si Dios nos demandara hacerlo, ¿qué sería? ¡Wow! Pero sí tenemos que hacerlo espiritualmente. Mínimo. Y espiritualmente hacerlo, celebrar estas fiestas, ¿qué es? Recordar la muerte y pasión de Cristo, respetar esa sangre preciosa, ser santos, creer que somos esas primicias del Señor y vamos a resucitar gracias a la muerte de Cristo y a la resurrección de Él. Entonces, las festividades son muy importantes y reflejan también cómo estamos nosotros delante de Dios. Así es que hagamos fiesta para con nuestro Dios siempre. Y el domingo tiene que ser una fiesta. Y el domingo tienes que prepararte sobre todo. Y el domingo tienes que preparar a tu familia. El domingo tienes que acomodarte y cantarle al Señor y honrarlo y meditar la palabra. Ojo con ello. Hijos de Dios, tenemos que mantener esa estirpe de ganadores, de cristianos, de fieles, de santos y apartarnos de toda levadura, de todo pecado. Si hay algo en tu vida que sigue molestándote, que sigues cayendo, pues apártate de eso. Pues renuncia y pide perdón al Señor. No tiene que haber nada de levadura, nada de pecado en tu vida y en la mía. Odio, resentimientos, rencores. Arrepentirnos y no vivir así. Ojo con ello. Ojo con ello. Dios lo puede hacer. La siguiente fiesta, la cuarta fiesta, es la famosa fiesta del Shavuot o el Pentecostés, la fiesta de la semana del Pentecostés, también fiesta de primavera también, ¿no? Como vimos anteriormente en la festividad de las primicias, según lo que leímos, caía en el día después del Shabbat. ¿Se acuerdan que vimos esto? A partir de ahí se debían contar 7 semanas, o sea 49 días, hasta llegar nuevamente al día Shabbat. Entonces, día en el cual la cuarta fiesta, el Shavuot o Pentecostés, caía. ¿Qué significa? Esta fiesta describe la fiesta del 50º día después de la Pascua. A los 50 días de la Pascua, que ya les expliqué qué es, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, ¿no? Era una fiesta solemne. Después de la Pascua, era la cuarta fiesta, en hebreo Shavuot, que se debía contar 7 semanas más un día después de la fiesta de las primicias. Ojo con ello. Esta fiesta se encuentra al medio, como un eslabón entre las 7 fiestas de primavera y las 7 fiestas de otoño, que son las que faltan cumplirse. Entonces, Pentecostés, y viene la palabra griega 50, ¿no?
Entonces, esta fiesta tenía que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura, ojo, y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracias por la cosecha. A esta altura del año, en Israel ya se había terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha, ¿no? Esto en tiempos del templo, hasta que esta celebración se hubiera mecido ante el Señor, 2 panes como primicia en señal de agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. Entonces, ¿qué significa esto? Comienza el día en que Dios le da a Moisés la ley, recuerdan ustedes, y también comienza el día en que Dios, ¿qué cosa? Da el nacimiento a la iglesia, al llegar el Espíritu Santo. Es muy importante, por lo tanto, esta festividad. En la actualidad los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, ojo, ya que según la tradición pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto y la recepción de los mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. En Éxodo 19, 1 y 2 nos dice que es en el tercer mes después de la salida de Egipto. Entonces recuerden que ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña, ¿no? Entonces, el éxodo, recuerden que tuvo lugar el día 15 del primer mes, y a esto se le agregan 30 días del segundo mes, lo cual hace 45 días. De modo que ellos llegaron al monte Sinaí en la primera semana del tercer mes, ¿no? Y esto, el cumplimiento es alucinante, ¿no? Dice en Hechos 1, 3, 4, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces, dice, a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios, y una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el cumplimiento profético se da definitivamente, así como nació en el judaísmo la ley, ¿no?, entregada a Moisés, también nace en el Pentecostés la iglesia con la llegada del Espíritu Santo a los gentiles. Entonces, después de la resurrección de Jesucristo, Jesús estuvo apareciendo a muchas personas, como relata la palabra de Dios, ¿no? Se cumple, por lo tanto, que Jesucristo estuvo predicando y hablando de ello. Y en Hechos 2, 1 al 4 habla: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, como vimos, después de la Pascua, la crucifixión y resurrección de Cristo, 50 días después vino el Pentecostés, y 50 días exactamente vino el Espíritu Santo después de que Jesucristo resucitó. Es espectacular el cumplimiento de Cristo de todas las festividades, y va a ser espectacular el cumplimiento de Cristo de las 3 festividades que vienen, y es muy importante, presten atención con ello, ¿no? Entonces, la semilla del mensaje que estuvo dando Jesucristo en esos días después de la resurrección fue presentada como una semilla de la palabra de Dios, el Evangelio, ¿no es cierto?, de salvación que nosotros debemos predicar, la salvación por gracia, por fe, ¿no es cierto? Entonces trajo su primer fruto. Recuerden que en un día, tras la predicación de Pedro, cerca de 3.000 almas fueron agregadas a la iglesia, como también como primeros frutos de la nueva cosecha de la iglesia de los gentiles, de la era de la gracia. Eso está en Hechos 2:41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no es cierto? Y esto era un agradecimiento delante de Dios. Dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Lo dicho por Jesús en Juan 12:24 comenzaba a vislumbrarse, porque dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo murió, resucitó y trajo esa primera cosecha de convertidos, ¿no? Entonces se cumple la palabra de Dios con respecto a esta gran festividad, ¿no? La Biblia dice en 2 Corintios 2, 14 y 15: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo
y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden, para unos olor de muerte, y para otros olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Somos olor de vida nosotros, somos fragancia, somos ofrenda para nuestro Dios, así es que vivamos como tal. Las siguientes 3 fiestas de otoño que vienen son fiestas muy importantes que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir. Hoy voy a terminar con la quinta festividad, para dejarlo ahí y continuar con el panorama profético porque es bastante, pero vamos a hablar de la quinta fiesta, que es la fiesta de la famosa fiesta de las trompetas, ¿no? Que es una fiesta que se celebra en otoño, septiembre para nosotros, entre septiembre y octubre, ojo, la famosa fiesta del Rosh Hashanah, ¿no? El Rosh Hashanah, ¿no? Para no dejarlos ahí con lo que viene, luego van a venir la fiesta del Día de la Expiación, o famosa fiesta de Yom Kippur, ¿no? Y la fiesta de los tabernáculos, la famosa fiesta de Sukkot. Vamos a terminar hoy hablando sobre la fiesta de las trompetas, que es muy importante. La quinta fiesta, la fiesta de los trompetas, o Rosh Hashanah, ¿no? El Señor Jesús le dijo a Moisés, Levítico 23 habla de esta fiesta. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: el primer día del mes señalado, a los principios de otoño, guardarás un día de descanso absoluto, será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorándolos con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Esta festividad es alucinante porque esta festividad se va a cumplir con nosotros y estamos a puertas de la fiesta de las trompetas. Las 4 festividades anteriores se han cumplido a cabalidad en las fechas precisas. Estas festividades se van a cumplir a cabalidad también. Entonces, las 3 fiestas ocurren, las que vemos en otoño, ¿no? En el mes de Tishri, ¿no? Es un mes sabático Tishri, ¿no? Lo que es el séptimo día es para la semana, el séptimo mes, Tishri es para el año, ojo. Por ello el primer día se celebra como el Shabbat, ¿no? Al igual que las fiestas de la primavera, las de otoño tienen un significado histórico, profético y espiritual. Ojo con eso. Vimos que las primeras fiestas encontraron su cumplimiento profético en la primera venida de Cristo. Asimismo, vamos a ver que las fiestas de otoño tienen con su cumplimiento con el rapto y la segunda venida de Cristo. Es muy importante conocer esto. Entonces, la fiesta de las trompetas introduce las 3 fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin. Ojo con ello. Y simbolizan el comienzo del reino de Dios. Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrás día de reposo y una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, dice ahí. Entonces, Mateo 24:36 nos dice: debido a que el día ni la hora nadie lo sabrá, recuerdan ustedes, mas hay unas características de esta celebración que se considera mucho en el panorama profético, ¿no? Que es la imagen del arrebatamiento de la iglesia, y va a ser el próximo evento en ocurrir. La próxima festividad que se va a cumplir es la festividad de las trompetas. Ojo con ello. En las creencias de los judíos con respecto al Rosh Hashanah, ojo, es que se trata de un día de juicio, ¿no? Un llamado por arrepentimiento y un tiempo de convocación del pueblo, de la nación. Los escritores judíos dicen, Isaías específicamente asoció el sonido del shofar con una amonestación contra el pecado. Clama a voz el cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, dice Isaías 58:1. Entonces, la reunificación del pueblo judío y su retorno final a Dios será anunciado por un toque prolongado del shofar. Dice Isaías 23, acontecerá también aquel día que se tocará con una gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces es un día de juicio para todo el pueblo,
Ojo con ello, ¿no? Entonces los toques de las trompetas tienen que ver con la profecía del rapto. Ojo con esto. Entonces, esta fiesta de las trompetas se asocia con, ¿qué cosa? Con una santa convocación, dice, ¿no? Al final de la trompeta tocada durante el evento. Entonces, ahí viene la resurrección de los muertos, el día de salvación, la reunión del novio y su novia como cosas en común, ¿no? Entonces, debido a que el arrebatamiento y la fiesta de las trompetas comparten las mismas características, y el hecho del patrón del cumplimiento profético de las fiestas anteriores que les mencioné, en sus respectivas fechas, se considera mucho que el arrebatamiento ocurrirá durante el Rosh Hashanah, y que al no saber cuál de estos 3 días será, no se viola lo escrito en Mateo 24:36, el día ni la hora nadie lo sabrá. Ojo, entonces el gran toque nos hace alusión a lo que dice 1 Corintios 5:15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ojo, entonces hay mucha probabilidad de que la fiesta de las trompetas se dé entre los meses septiembre y octubre. Es probable. Ahora, no estoy diciendo que sea en este septiembre o octubre. Puede ser que Cristo venga ya, de acuerdo a las fiestas. El septiembre se celebra la fiesta de las trompetas. Septiembre, ojo con ello, el séptimo mes del año. Entonces, pueda que sea un septiembre, de repente no este año, de repente el próximo año que venga. Dios sabe el día y la hora. De eso no nos hagamos bolas, solamente estemos preparados, y ya estamos en tiempos finales y debemos estar preparados para que Cristo venga como las vírgenes prudentes y no como insensatos, relajándonos, no leyendo la Biblia, no queriendo ir a la iglesia, no predicando, no conectándonos ahora que estamos en transmisiones, darle preferencia a otras cosas, a hacer tesoros en la tierra. No, ojo, demos muy importancia a la venida de Cristo, al rapto, a nuestra santidad, buscando a Dios ahora sobre todo. No estamos diciendo que dejen de trabajar, no estamos diciendo que dejen de estudiar, estudien, trabajen, pero sobre todo busquen a Dios. Porque sobre todas las cosas, busquemos a Dios, leamos la Biblia a diario, oremos, meditemos su palabra, estemos en comunión con Él, para que nuestra lámpara esté siempre encendida, el Espíritu Santo esté avivado, y cuando venga el sonar de la trompeta seamos arrebatados. Si tú estás flojo en lectura de Biblia, si tú estás flojo en compartir las cosas de la iglesia, en predicar, si tú no estás honrando a Dios, no estás honrando con tus ofrendas, con tus primicias, con tus frutos, diezmos, si tú estás tibio, frío, te vas a quedar, y hemos hablado mucho de lo que es la gran tribulación, algo honestamente horrible y terrible para los que se queden. Entonces, esta celebración de las trompetas se celebra entonces víspera, ¿no? Comienza la noche de la víspera con el sonido del shofar, un cuerno normalmente de carnero, ¿no?, que llama a los judíos a la meditación, al autoexamen y al arrepentimiento, que es justamente lo que les hablo que tenemos que tener. Autoexaminemos nuestro corazón. Si hay algo, un odio, un rencor, un pecado, botemos de nuestro corazón ello, porque Dios nos quiere limpios, arrepentidos, y arrepentidos no volverlo a hacer. No volver a sentir rencor, resentimiento, amargura, pecado de cualquier índole, pornografía, prostitución, fornicación, adulterio, mentiras, celos, contendias, iras, cualquier cosa. Alejémonos de ello. Entonces, esto definitivamente tiene que ver con penitencia, con humillación, ¿no? Que termina con la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, este sonido de la trompeta, este llamado de trompeta, esta fiesta de trompeta llama al arrepentimiento, y estamos a puertas de esto, del rapto. Estamos entonces en tiempo de arrepentimiento. Arrepiéntete ahí, donde estás. Entonces, este propósito de la trompeta, ¿para qué era? Para que sea convocado, reunido el pueblo. Ese rapto, donde la iglesia va a ser convocada, reunida, para ser llevado
con el Señor. El arrebatamiento entonces puede ocurrir en cualquier momento, cualquier momento del año puede ocurrir, ojo. Entonces, si vemos la fiesta anterior del Pentecostés, que representaba la venida del Espíritu Santo, por tanto entenderemos que la siguiente fiesta, la de las trompetas, representa el próximo evento trascendental de la historia de la humanidad de la iglesia, el rapto. Y aquí os digo un misterio, decía Pablo, 1 Corintios 15, 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice 1 Tesalonicenses 4, 6, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él siempre. Entonces, el día ni la hora nadie lo sabe, el tiempo del cumplimiento. Ojo con ello. Repito que algunos dicen, escatólogos, que puede ser coincidentemente con septiembre, ¿no es cierto?, con la fiesta de las trompetas, pero puede ser en cualquier momento. Ojo, hay que estar preparados. Lo decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 6, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros perfectamente, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán más. Vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que ese día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni somos hijos de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Festividad de las trompetas. Cristo viene pronto y aquí nos quedamos el día de hoy con esta enseñanza del reloj profético de Dios que es Israel, y cuán importantes son las festividades conocerlas porque devienen en el panorama profético. Las tres festividades de primavera se han cumplido a cabalidad, la festividad del Pentecostés se ha cumplido a cabalidad en la fecha prescrita, se nos viene la festividad de las trompetas, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, tiempo de arrepentimiento. Entonces tenemos que estar, porque al sonido de la trompeta vamos a ser arrebatados. Iglesia amada, tú que me estás viendo, arrepintámonos de corazón. Nuestro Dios no es un Dios de juego, de chiste, no es un Dios de película, es un Dios real. Es un Dios solemne, es un Dios que requiere una santidad tuya completa, no requiere medias santidades, no requiere un cristiano tibio, un cristiano que esté en el mundo, chupando, juergueando y después en la iglesia, como si nada pasara. No requiere cristianos que estén peleándose con la esposa, el esposo, los hijos, hermanos. Requiere cristianos santos, firmes, humildes, perdonadores, predicadores. ¿Cómo está tu vida hoy en día? Que estás a puerta de la fiesta de las trompetas, del sonar de la última trompeta. ¿Cómo estás tú en casa? ¿Cómo te llevas con tu esposa? No es tiempo de estar en ridiculeces, de estar peleándose y no perdonar, que me perdone ella, que me perdone él. Esas ridiculeces son para los satanistas, no para los hijos de Dios. Estamos en tiempo de arrepentimiento. Si ofendiste, pide perdón. Si te ofendieron, perdona. Ahí en el hogar es donde se tiene que practicar esto. Si en el hogar no lo haces, ¿dónde lo vas a hacer? En ningún sitio. En el hogar, ámense esposos, únanse con sus hijos. Familias enteras adoren al Señor y busquen a Dios. Padres velando por la salvación de sus hijos como obligación. Hijos honrando a los padres, respetándose, ayudándose entre hermanos como familia. Y hemos visto escatología pura. Cómo se han cumplido a cabalidad todo lo que la palabra está escrito. Que el diablo no te susurre a tu oído y te diga, no, todavía demora, no, que te pida perdón primero, no, él te ofendió, ella te ofendió, no, tú tienes el derecho de resentirte, no, tú tienes el derecho de hacer esto, puedes cutrear, puedes hacer esto. No hagamos caso al enemigo, que solo quiere ver nuestra ruina y quiere vernos quedarnos en el arrebatamiento. Arrepintámonos, iglesia. Tenemos que ser una iglesia pura, limpia y sin mancha.
Tú, hermano que estás ahí, eres pilar fundamental de la iglesia y tienes la responsabilidad de cuidarte porque tú representas a la iglesia. Yo guardo a mi familia y no la malogres tú. Tú que estás de repente ahí pensando en irte o pensando en pecar o de repente estás en pecado, arrepiéntete. No contamines la iglesia de Dios que es santa, porque la vas a pagar y muy caro, porque Dios castiga el pecado. Los hijos de Dios estamos guardándonos, los hijos de Dios estamos levantándonos, los hijos de Dios en verdad estamos uniéndonos para esperar ese día precioso y no echar por tierra la sangre de Cristo. Toda la iglesia tiene que hacer esto, todos apoyar unánime juntos, no por el hecho que soy ovejita, mi líder tiene que hacerlo, o mi pastor, o porque mi líder falló, mi pastor falló, yo también fallo, estar criticándolo, juzgándolo. ¿Dónde estamos? Cristo se va a llevar corazones limpios, puros, sin mancha. Al diablo tu resentimiento, tu rencor, al diablo tus enojos, al diablo tus pecados. Arrepiéntete, porque Cristo viene. Si Cristo viene esta noche, pues que te encuentre preparado. Hoy es día de salvación, hoy es tiempo de pedirle perdón al Señor y mantenernos así, santos como Él lo ha demandado. Y lo hemos visto en cada fiesta solemne. Dios demandaba santidad, sacrificar, cero pecado. Y en ese tiempo estamos. Así que no hagas caso al enemigo que te quiere ridiculizar por el hecho de creer que los cristianos santulones, no sé, somos tontos. Por favor, somos los más inteligentes y lo más bello del planeta. Santidad no es estar golpeándose el pecho, arraparse la cabeza, tirarse el látigo. No, santidad es vivir tu vida común y corriente, pero en amor, en tu trabajo. Predica. ¿A cuántos ya has traído a la iglesia? ¿A cuántos ya se están conectando el día de hoy? ¿O ya te cansaste? ¿O ya no puedes más? ¿O ya hiciste ya como Pedro, como Pablo tu trabajo? Estás llamado a ganarte a las personas de tu trabajo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no predicas o te avergüenzas de Cristo? Recuerda que si tú te avergüenzas de Él, Él también se va a avergonzar de ti en el día postrero. Trae a la familia, predícala, llévala a Cristo, exhórtala, llévala en santidad a Dios, a tus compañeros de estudio. Ahora que estamos con las redes sociales, deberían estar ahí, avivados con redes sociales y no estar perdiendo tiempo ahí para compartir sonceras. Sobre todo, predica al amigo, al compañero, al ex compañero, a tantas personas, ahí las redes sociales, y que se incrementen estos cultos. Hay millones de personas que puedes llegar a través de las redes sociales, y ahí enlazando palabras, prédicas, compartiendo las prédicas de la iglesia, compartiendo los mensajes de la iglesia. Estamos en tiempos finales, tenemos que ganar primicias para Dios, ofrendas para Dios de almas, que es lo que Dios quiere. Así es que, iglesia amada, no nos durmamos en nuestros laureles, sigamos trabajando. Todos pongamos el hombro, que es lo que siempre hemos enseñado a Bichus, que no haya ningún cristiano comodín, ahí cruzado, ay qué bonito, a ver qué me van a preparar hoy día. Llama, aquí puedo ayudar, llama, para que trabajes como tantos aquí, hermanos, se sacan la mugre trabajando para que haya un programa, ediciones de programa, grabaciones, yendo a tal sitio. Tú no seas cristiano comodín, apoya, porque el cristiano, la iglesia, todos debemos trabajar, todos, ovejas, pastores, todos, no porque eres ovejita y no, pues a mí no, que me den el programita servido. Trabaja, llama, puedo aportar esto, puedo aportar lo otro, tengo esto para apoyar el ministerio de comunicación. Nos hace falta en cámara, nos hace falta en luces, nos hace falta dinero, nos hace falta un tiempo propio, nos hace falta recursos de tu trabajo, del mío. Ayudemos a la iglesia de Dios, pongámonos las pilas y dejemos ya mucho cristiano en el mundo comodín, dormilón, que todo quieren que le den, dame. No, comienza a dar tu tiempo, comienza a dar tu servicio, y si lo estás haciendo te felicito, no te aplaudo porque es lo que tienes que hacer, pero si tú no lo estás haciendo, pues hazlo por el Señor, por amor a Dios. Predica, mucho ayudarás a tu iglesia con muchos recursos y predicando. Yo estoy seguro que esta palabra lleva a nosotros, que vamos a estar predicando estos días y vamos a estar atrayendo personas a la iglesia virtualmente por lo pronto, y cuando se habla de iglesia tiene que rebasar de tus predicados y de los míos.
Gracias damos al Señor por este tiempo. Y vamos a terminar con una oración de arrepentimiento sincero. Y tú primera vez has escuchado este mensaje, estás a tiempo de buscar a Dios también y de entregarle tu vida a Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Gracias, Padre Santo, por este tiempo precioso. Gracias, Señor, cuán perfecto eres, cuán perfecta es tu palabra, cuán lindo eres, Señor, y cuán fiel a tus promesas, cuán fiel eres a las promesas de Israel y cómo lo has preservado hasta el día de hoy para los tiempos finales. Y cómo esas fiestas, Señor, nos ayudan a ver que tú estás vivo, que tú has muerto por nosotros, que tú te sacrificaste por nosotros, que tu sangre venció la muerte, que somos redimidos, que somos primicias, que tu trompeta viene, que ese sonido viene y nos vas a llevar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor Padre Santo, nuestras iniquidades, nuestras maldades. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, papito lindo. Seas tú levantando a mis hermanos de las iglesias en todas las misiones, a que sean familias unidas, a que representen bien en su barrio, en su centro de trabajo, a que sean cristianos intachables, hombres y mujeres, hombres leales, mujeres leales, esposas fieles, hijos obedientes, hijos leales a ti, todos servidores, que no haya ningún cristiano en la iglesia que no te sirva, Padre Santo, que sirvan, Señor, apoyando a la obra, limpiando el templo, colaborando con lo que se necesita, predicando personas, trabajando en el ministerio, levantando los ministerios que aún están inactivos. Ayúdanos, Padre Santo. No queremos, Señor, que nos agarres dormidos, perezosos. Queremos que nos agarres activos, con fe, con ganas de trabajar para tu reino. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, y gracias por todos tus hijos que sí se han levantado y están apoyando tu obra con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo, con su servicio. Bendícelos grandemente, Señor. Yo sé que tú no tienes en vano ese trabajo, Señor, y tú los recompensarás ahora y en el día postrero. Bendiciones grandes para tus hijos colaboradores, bendiciones grandes para tus hijos, Señor, que sí apoyan la obra, Padre Santo. Gracias, Señor. Y los que no lo están haciendo, levántalos, Padre Santo, a través de este mensaje, y que su corazón se comience a avivar, Padre Santo, y que no retrocedan y que no vayan a la apostasía, Padre Santo. Gracias, papito lindo, porque estás con nosotros. Gracias, Señor. Ven, Señor Jesús, Padre Santo. Esperamos anheloso el sonar de esa trompeta preciosa. Esta palabra la guardamos en nuestros corazones y la ponemos por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia amada. Muy honrado de traer esta preciosa palabra que a mí me levanta, me edifica y me fortalece, y estoy seguro que también lo ha hecho contigo. Seamos firmes. En nombre de Jesús nos vemos.